Buenos días, queridos hermanos y amigos, que el Señor sea bendiciendo cada una de sus vidas. Como Iglesia Nueva Promesa, les enviamos un grato saludo, nuestra oración con cada uno de ustedes, que es el deseo nuestro que Dios sea fortaleciendo nuestras vidas en este tiempo que estamos atravesando, que nuestra fe no desmaye, nuestra confianza en Dios sea fortalecida y que podamos estar siempre unidos en oración. En esta mañana queremos compartir el mensaje de la palabra de Dios y vamos a hacerlo reflexionando en una porción que está en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, y vamos a iniciar leyendo los primeros 6 versículos que se encuentran en esta carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Voy a dar lectura en la versión Nueva Traducción Viviente y dice así: Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Quiero que me acompañen en un tiempo de oración para poder meditar en esta porción de las Escrituras. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias Dios por tu amor, gracias por ser compasivo, misericordioso para con cada uno de nosotros. Gracias porque nunca nos has abandonado. Hoy con devoción, hoy con alegría queremos acercarnos a tu palabra, Dios, para encontrar en ella principios de vida. Señor, enséñanos por medio de tu Espíritu Santo, habla a cada corazón y a cada mente y que podamos ser en este tiempo edificados. Pon paz en nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo es quien escribe esta porción de las Escrituras, esta carta a la iglesia que se encontraba en Éfeso, y aquí encontramos algunas cosas interesantes. Para Pablo, él tenía claro que el Evangelio no era sinónimo de estatus, no era sinónimo de posición, más bien el Evangelio para el apóstol Pablo era sinónimo de sacrificio. Esto quiere decir que el que ponía su fe en el Evangelio de Jesucristo, el creyente, se entregaba totalmente por el bien de los demás. Es así que con ese pensamiento que tenía el apóstol Pablo en su mente, él tiene la intención en esta carta a los Efesios de mostrarnos cómo deben ser las relaciones desde la perspectiva del Evangelio de Jesucristo, cómo deben ser estas nuevas relaciones, cómo debe ser esta nueva sociedad regida por el Evangelio, cómo deben ser las relaciones familiares según la perspectiva del Evangelio de Jesús, cómo deben ser incluso las relaciones dentro de la iglesia misma. Y mire que aquí he hecho énfasis en la palabra clave relaciones. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos creó seres relacionales. Dios nos creó para vivir en sociedad. Dios nos creó para cooperar unos con otros. No fuimos diseñados para vivir solos. Si bien es cierto, hoy por circunstancias conocidas por todos nosotros, nos toca estar en casa, encerrados, lejos de muchas personas, pero eso no significa que estemos aislados. ¿Sí? Podemos estar separados físicamente, pero aún así necesitamos estar acompañados espiritualmente o emocionalmente. Es por eso que yo creo que no podemos perder de vista esta gran verdad. No fuimos diseñados para estar aislados o solos, más bien fuimos diseñados para tener compañerismo, para tener intimidad.
Y de eso se tratan estas nuevas relaciones según la perspectiva del Evangelio de Jesús. Mire, no estamos aquí en la tierra para servirnos a nosotros mismos o para solamente buscar nuestro beneficio, nuestro provecho, sino que Dios nos ha puesto en esta tierra para servir a los demás. Tenemos una necesidad. Y esa necesidad es la necesidad de compañía, de compañerismo. Así que busquemos, ayudémonos unos a otros, seamos parte de algo en este tiempo, que en estos momentos trascendamos más allá del aspecto físico o las limitaciones físicas que podamos tener hoy de no tener el contacto con otras personas. Sin embargo, tenemos la gran responsabilidad de cuidarnos o pastorearnos unos a otros. Y de esto es lo que yo quiero hablarles en esta hermosa mañana, que es esa actividad que usted y yo debemos poner en práctica, hoy más que nunca, el cuidado mutuo o el pastoreo mutuo. Para esto, yo quiero mostrarle algunos principios que encontramos en esta porción de las Escrituras. Y el primero es que, si bien es cierto, cada uno de nosotros como parte de la iglesia, como creyentes, somos considerados ovejas, bueno, también debemos vernos desde un punto de vista pastoral. Somos ovejas, pero también somos pastores. Miren lo que dice el verso 7 del capítulo 4 del libro de Efesios, que es la carta que estamos leyendo. El versículo 7 dice así: no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un don, un regalo, una capacidad o habilidad especial potenciada por el Espíritu Santo. Todos los que formamos parte de la iglesia, todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús, que hemos abrazado el Evangelio, hemos recibido estas capacidades. Mire, dentro de la iglesia nosotros somos capacitados, nosotros somos enseñados, nosotros hemos recibido. Pero ¿sabe qué? Hay una gran verdad. Mientras más recibimos, mientras más somos enseñados, más responsabilidad tenemos de enseñar a otros. No podemos olvidarnos que recibimos nosotros para dar. Y mire, usted ha sido capacitado, usted ha sido dotado por el Espíritu Santo de Dios con estos dones y habilidades especiales. Usted ha sido preparado en su iglesia, en aquel lugar donde usted se congrega. Y ahora es tiempo que usted y yo podamos poner en práctica todas esas enseñanzas. Hemos sido pastoreados, hemos sido cuidados, pero también es tiempo de que nosotros podamos cuidar o pastorear a otros. Es lo que comúnmente se llama como el sacerdocio de todos los creyentes. El apóstol Pedro, teniendo en mente eso, en su primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice lo siguiente. Quisiera leer aquí este versículo en la traducción lenguaje actual. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice así: pero ustedes son miembros de la familia de Dios. Ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por esto, anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Mire, el apóstol Pedro nos considera parte de la familia de Dios y habla de que nosotros somos sacerdotes al servicio del Rey, que Dios nos ha sacado de la oscuridad del pecado y ahora nos ha permitido entrar a una luz maravillosa para que usted y yo anunciemos esas maravillas que Dios ha hecho. Usted y yo somos parte de ese sacerdocio. Por eso le he compartido este primer principio. Si bien usted y yo somos ovejas, también somos llamados a pastorear, a cuidarnos mutuamente, ¿sí? A velar por el bienestar de las personas que están a nuestro alrededor. Dios nos ha llamado para eso. Dios nos sacó de las tinieblas para alumbrar el corazón de otras personas con el Evangelio de Jesús. ¿Sí? Ahora, ¿qué es ese cuidado mutuo o pastoreo del cual yo le estoy hablando en esta mañana? Bueno, yo creo que no es otra cosa que aquella actividad que está íntimamente relacionada con la diversidad de dones y la diversidad de llamado
que Dios ha hecho a cada persona. Si usted va conmigo, estamos en el libro de Efesios, capítulo 4, pero ahora nos dirigimos a los versículos 11 y 12, en la versión lenguaje actual. Dice así: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Ahí están los dones: apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. El verso 12. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Mire, es Cristo mismo quien ha dotado. Ahí está esa diversidad de dones. Si bien es cierto, aquí solamente encontramos una lista de 5. Mire, hay otros pasajes en el Nuevo Testamento, como Romanos capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12. En una de las cartas de Pedro también encontramos una pequeña lista de dones. Mire, hay una diversidad de capacidades y de dones que nosotros hemos recibido para ponerlos al servicio de los demás, para ser edificados, para cuidarnos mutuamente. Mire, y esa utilización de dones no está limitada al espacio físico de la iglesia. Es algo que usted y yo debemos cambiar, y yo creo que Dios lo está haciendo cambiar a través de esta situación. Cambiar esa centralidad del templo, esa centralidad de la estructura, del edificio. Pensar que todo el servicio a Dios se centra o se basa en lo que podamos hacer dentro de las 4 paredes de la iglesia. Hoy no podemos limitar los dones y capacidades que Dios nos ha dado a los edificios. Hoy debemos trascenderlo a la vida cotidiana y poner al servicio de los demás y a la edificación de otros. Ahí está ese cuidado mutuo, ese pastoreo mutuo que vamos a hacerlo por medio de la diversidad de dones y llamados que Dios ha hecho a cada persona. Piense en todos los dones que usted tiene, en aquellas capacidades que Dios le ha dado a usted y que en estos momentos son útiles y pueden ser útiles en las circunstancias tan difíciles que estamos viviendo. Tenemos que cuidarnos mutuamente, tenemos que pastorearnos mutuamente. Ahora, eso lo vamos a buscar también, otro principio tiene que ser basado en la unidad, es un principio clave en este cuidado mutuo. Si usted va conmigo al verso 13 del mismo capítulo 4 de la carta a los Efesios, dice así, 4:13 de Efesios: ese proceso continuará, mire, proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Dice, este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. Y ahí la palabra que quiero hacer énfasis es unidad. Porque ese cuidado mutuo y pastoreo mutuo del cual estamos hablando, mire, no busca división, busca unidad. Aquí el autor de la carta a los Efesios menciona que debemos lograr esa unidad y debemos lograrla. Debemos trabajarla porque la unidad no llega sola o no se produce sola. La unidad hay que construirla. Y yo creo que hay que entender bien el concepto de unidad, porque a veces es un error pensar que unidad significa uniformidad, es decir, que todos somos igualitos, uniformes. No. Mire, esta unidad de la cual habla el apóstol Pablo, no solo en Efesios, sino también, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, habla de una unidad en medio de la diversidad. Es decir, que aunque somos diferentes, porque así nos ha creado Dios, seres diferentes, individuales, mire, aunque somos diferentes, nosotros podemos lograr esa unidad. ¿Sí? Podemos estar unidos. Es por eso que el apóstol aquí, en todo este capítulo 4, exhorta a la unidad mediante la paz. Y desarrollando algunas virtudes que podemos irnos brevemente, por ejemplo, al verso 2,
que son virtudes maravillosas que usted y yo debemos desarrollar para una sana convivencia, para tener una buena convivencia en todos los ámbitos de la vida. El versículo 2 del capítulo 4, este libro que estamos leyendo, que es la carta a los Efesios, dice: sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Y aquí está el énfasis del verso 3. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Si bien es cierto, Dios nos ha dotado a cada uno de nosotros con capacidades diferentes que son útiles, que edifican a las personas que están a nuestro alrededor, mire, nosotros debemos trabajar y velar unidos. Y esa unidad se la construye en este cuidado mutuo y este pastoreo mutuo del cual estamos hablando y reflexionando en esta mañana. Se la construye por medio de virtudes como la humildad, ¿sí? Porque no podemos creernos más que otras personas por tener ciertas capacidades o habilidades. Sí, debemos reconocer nuestra condición. Pablo menciona la humildad, Pablo menciona la amabilidad o la mansedumbre. Pablo también menciona esa capacidad de ser pacientes los unos con los otros y habla incluso de la tolerancia en amor. Mire, 4 virtudes que si las ponemos en práctica en este trabajo mutuo, cuidado mutuo del cual estamos hablando, mire, vamos a lograr la unidad, que es lo que necesitamos en estos tiempos. Mire, debemos trabajar por esa unidad. Debemos dejar de concentrarnos en nuestras diferencias, porque esas diferencias muchas veces, concentrarnos en esas diferencias trae divisiones. Por eso Pablo en el verso 5 habla él, ¿sabe? Concentrémonos en las cosas que nos unen. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Es hora de trabajar como un cuerpo, unidos en Jesucristo, sirviéndonos y cuidándonos unos a otros. Ese es otro principio de este cuidado mutuo. Otro principio que también debemos comprender en este cuidado mutuo o pastoreo mutuo del cual estamos hablando, necesario en estos tiempos de crisis, es que somos un cuerpo, pero también somos una familia. Estamos en el libro de Efesios capítulo 4, vamos ahora al verso 15 y verso 16. Dice así: Efesios capítulo 4, verso 15 y 16. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Mire qué hermoso pasaje. Habla de que cada parte del cuerpo, cada miembro del cuerpo, mire, hace o cumple con la función que tiene que cumplir. Utiliza los dones que Dios los ha dado, los pone al servicio de los demás y trabajamos como un cuerpo. Pero ¿sabe qué? Yo creo que tenemos que trascender de ser solamente un cuerpo, sino que debemos trascender hasta concebirnos como una familia. Cuerpo hace referencia quizás más a una composición. En cambio, la familia hace referencia a relaciones interpersonales significativas. Y a esas relaciones es que nosotros debemos trascender. Ya debemos dejar de pensar solamente ver a cada miembro de la iglesia solamente como un miembro, como alguien que solamente cumple una función. Y tenemos que trascender a una relacionalidad, la preocupación, el cuidado de los unos por los otros. Esto hace significativa las relaciones y aquellas capacidades que Dios nos ha dado, esos dones maravillosos que ahora son parte de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Mire, hemos visto de que dentro de este principio del cuidado mutuo, pastoreo mutuo, de que cada uno de nosotros somos ovejas, somos enseñados, pero también debemos pastorear, debemos enseñar y cuidar a otros. Que ese cuidado mutuo del cual estamos hablando, ese pastoreo, es una actividad que está íntimamente relacionado con el uso de aquella diversidad de dones y llamados que Dios ha hecho a cada persona
Dios te ha dotado y me ha dotado con capacidades que son de beneficio para las personas que están a nuestro alrededor. Y en ese trabajo debemos buscar la unidad, una unidad no basada en uniformidad, sino en diversidad. Aunque somos diferentes, podemos estar unidos como un cuerpo, pero también trascender a una familia, a relaciones profundas, significativas, con virtudes como la humildad, como la amabilidad, mansedumbre, como la paciencia, como la tolerancia en amor, hasta llegar a esa unidad en paz. Ahora, ¿qué debe ser lo que nos motiva a cuidar a otros? ¿Qué es lo que nos motiva a pastorear a otros en este tiempo de crisis, de dificultad y hacerlo siempre? Bueno, yo encuentro que debe ser la motivación que tenía Jesús. Si usted va al Evangelio, según San Marcos, capítulo 6, versículo 34, hay una gran verdad. Y encontramos cuál era la motivación de Jesucristo. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, verso 34, en la versión lenguaje actual voy a leer. Y dice así: cuando Jesús bajó de la barca, vio la gran cantidad de gente que se había reunido y les tuvo compasión, porque parecían ovejas sin pastor. Entonces empezó a enseñarles muchas cosas. Jesús observaba, Jesús recorría, Jesús caminaba. Jesús no estaba estático. Jesús miraba a su alrededor. Es una virtud que tenía nuestro maestro, observaba. Y por medio de ese ejercicio de observación se daba cuenta de las necesidades. Y al ver las necesidades, dice que sintió compasión. El amor era lo que motivaba el ministerio de Jesús. El amor era ese motor que le impulsaba a servir a otros, a pastorear a otros. Mire que vio la multitud que estaba reunida en aquel lugar y las miró como ovejas que no tenían pastor, como personas que necesitaban ser cuidadas, que necesitaban ser pastoreadas. Y él sintió compasión. Mire, la compasión surge del amor ágape, de ese amor sacrificial. Por eso yo le decía al inicio, el Evangelio no es sinónimo de posición o estatus, es sinónimo de sacrificio, y un sacrificio que se sostiene en ese amor ágape. Y la compasión surge del amor ágape. Es ese acto de sentir dolor profundo desde las entrañas, ese dolor por el otro, y estar voluntariamente decidido y sensible a satisfacer las necesidades del otro. Esa debe ser nuestra motivación al momento de ejercer este cuidado mutuo, ver la necesidad que hay a nuestro alrededor, observar y tener ese deseo que viene desde nuestro interior de poder hacer algo por aliviar esa necesidad. Tenemos una oportunidad hoy. Mire a su alrededor, haga como lo hacía nuestro Señor Jesucristo y observemos si hay una posibilidad de ayudar a alguien de la familia de la fe, alguien de su propia familia en la carne, algún amigo, alguien cercano que está pasando algún tipo de necesidad. Mire, es importante que nosotros podamos actuar motivados por la compasión y por el amor. Eso es lo que nos motiva. Ahora, ¿qué es lo que sustenta esta acción del cuidado mutuo? ¿Sí? ¿Cuál es la base? Yo quiero mostrarles lo que dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16 al 17. Si usted va conmigo sus Biblias y busca segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16 al 17. También lo voy a leer en la versión lenguaje actual. Aquí encontramos que sustenta ese cuidado mutuo, ese pastoreo mutuo del cual estamos hablando. Y dice así, 2 Timoteo 3, 16, 17. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Completamente entrenados y preparados para hacer el bien. ¿Por qué debemos cuidarnos mutuamente? ¿Por qué debemos pastorearnos mutuamente? Porque la Escritura nos ordena hacerlo. Mire, nunca debemos olvidarnos nosotros que las Escrituras
que el estudio de la palabra de Dios nos capacita para hacer el bien. No debemos y no deberíamos estudiar la palabra de Dios solo para incrementar nuestro conocimiento o quizás para tener más argumentos para debatir o para decir o sostener que tengo la razón. Yo creo que ya no es hora de estudiar la Biblia por esas razones. Debemos estudiar la Biblia para prepararnos nosotros y para preparar a otros para que lleven la obra de Cristo a cabo en este mundo sufriente. Es hora de trascender del conocimiento a la acción. Mire, el apóstol Pablo decía que el conocimiento por sí solo envanece, pero el amor edifica. El conocimiento por sí solo no es malo, puede llevarnos al envanecimiento si no está acompañado de amor y de acción. Y la palabra de Dios nos lleva a la acción, motivados por el amor y la compasión. Así que si usted y yo estudiamos las Escrituras, es para prepararnos a hacer el bien. Y si usted y yo enseñamos la palabra de Dios, no es para sostener que yo tengo la razón o que yo tengo la verdad. Yo creo que ya las personas están cansadas de ese discurso, del ver cómo utilizamos la palabra de Dios para defender o sostener posiciones o posturas religiosas. La palabra de Dios debe cambiar nuestra vida. La palabra de Dios debe llevarnos a trascender al servicio y al cuidado de los demás. Debemos estudiar la Biblia para estar preparados, para hacer siempre lo correcto, para hacer el bien. Y la Biblia dice que no debemos cansarnos de hacer el bien. Así que la base de este cuidado mutuo es su palabra, aquella palabra inspirada por Dios, aquella palabra que nos lleva a servir a los demás, a cuidarnos mutuamente, a pastorearnos los unos a los otros. Esa es la base. Ahora, esto es un proceso de todos. Esto es un proceso en el cual estamos involucrados todos y es entre todos. En primera de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11, la primera carta de Pedro, capítulo 4, versos del 10 al 11, dice así: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Otra vez, mire, a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Verso 11. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Debemos servirnos entre todos. Debemos cuidarnos entre todos. Los dones que menciona el apóstol Pablo, aquellas capacidades que menciona ahora el apóstol Pedro, que recibimos de parte de Dios, no son para nuestro beneficio propio, no son para nuestro uso personal o exclusivo, es para servir a los demás, involucrarnos entre todos en este proceso. Aquí Pedro menciona el don de hablar y el don de servir. Entonces, si hemos recibido el don de hablar, utilicemos la palabra de Dios para el servicio de los demás. Si usted y yo hemos recibido el don de servir, bien, bendigamos a otras personas, que podamos utilizarlos los unos a los otros. Hoy debemos poner en práctica el apoyo, la ayuda, el acompañamiento, la consejería, el servicio, por medio del cuidado o pastoreo mutuo. Todos estamos involucrados en este proceso. Es un desafío que hoy tenemos en este tiempo, que podamos nosotros tener esa compasión, ver esa urgencia en las Escrituras e involucrarnos en ese proceso de cuidarnos mutuamente y de pastorearnos mutuamente. Debemos recordar de que una iglesia saludable es aquella en la que sus miembros han aprendido a cuidarse unos a otros. Quisiera terminar con una porción del libro de Eclesiastés. En el capítulo 4, versículos 9 y 10, dice lo siguiente: Es mejor ser dos que uno,
porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Que podamos buscar esas relaciones profundas, que podamos siempre estar en compañía de otros. Yo creo que es tiempo hoy de sostenernos los unos a los otros para que podamos cuidarnos, pastorearnos y de esa manera demostrar el amor del Evangelio de Jesucristo depositado en cada corazón. Utilicemos los dones y capacidades que Dios nos ha dado para cuidarnos mutuamente y para pastorearnos mutuamente. Vamos a elevar una oración. Yo creo que hasta el día de hoy Dios nos ha sostenido y nos ha dado la fuerza. Dios ha sido bueno. Dios sigue siendo bueno. Debemos seguir viviendo un día a la vez, confiando en que esto terminará pronto y saldremos más fortalecidos. Yo quiero que pueda orar conmigo en esta mañana. Amado Dios y Padre, gracias porque has estado con nosotros. Gracias porque en tu palabra encontramos dirección. Aún en la oración encontramos, Señor, sabiduría para poder tomar decisiones correctas, para saber cómo actuar. Que podamos ser movidos en amor y compasión, a cuidarnos mutuamente los unos a los otros, a hacer el bien, a utilizar aquellas capacidades y dones que tú nos has dado como regalos para beneficio de los demás. Señor, que no nos dejamos mover por el temor, ni el egoísmo, ni el orgullo, sino que podamos ser movidos en compasión, en amor unos por otros. Mi oración, Dios, en esta mañana es que seas fortaleciendo cada vida, que seas proveyendo para cada necesidad. Oramos por las personas que están sufriendo por esta crisis, por esta enfermedad, que tú seas sanando sus vidas, que tú seas sosteniendo su cuerpo, su espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Que siempre seas poniendo al lado de cada persona que sufre otra persona que esté ahí para levantarle y sostenerle, para ayudarle, para aconsejarle, para proveerle, Señor. También oramos por aquellas personas que están en desconsuelo porque han perdido un ser querido, Señor, en medio de esta crisis. Que tú seas poniendo paz, que tú seas fortaleciendo aquellas vidas. Señor, tú que eres Dios de toda consolación, consuela aquellos corazones, Dios. Padre, nos unimos en oración por toda la gente, todo el mundo que está padeciendo, Señor. Gracias también por aquellas personas que están en la brecha, Señor, que están sirviendo en los hospitales, Señor, aquellos médicos, enfermeros, todo el personal de limpieza de los hospitales, Señor, Padre, los policías, Fuerzas Armadas, Señor, las personas que están en el tránsito, todos aquellos que no pueden quedarse en sus casas para servir a otros, Señor, sosténles, oramos, bendice, sana. Señor, gracias, porque tú has mostrado tu amor a través de diferentes personas y nosotros también queremos seguir haciendo lo mismo. Señor, ponemos nuestras vidas y nuestras familias en tus manos y recibimos esa paz que sobrepasa todo conocimiento, que cuida nuestro corazón y nuestra mente. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, nos vemos pronto y seguramente nos daremos un gran abrazo. La paz de Cristo en sus corazones.